Entonces ahorita vamos a ver lo que sé con respecto a vectores con puntos cardinales. Primero que nada vamos a recordar qué eran los puntos cardinales. Recuerden que como tal hay 4 puntos cardinales principales, que cuáles son. Por ejemplo, el de acá es norte, el de acá es este, el de acá es sur y el de acá es oeste, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos pusieran un vector con coordenadas en que nos pueden dar un vector con coordenadas específicamente con coordenadas cardinales? Entonces, si por ejemplo te llegase a poner yo, supongamos, un vector, yo te digo, ¿sabes qué? Quiero un vector de la siguiente manera. Te digo que existe un vector A, por ejemplo, un vector A, el cual tiene las siguientes características, ¿ya? Un vector A, el que tenga 20 metros de longitud, coma, y que tenga de la siguiente manera su coordenada, ¿ok? Como pueden ver, ese está de manera polar, ¿no? ¿Verdad? Como habíamos visto en el video y en la clase anterior. Entonces, se darán cuenta que, ¿qué me está diciendo ahí? Que A son 20, que tiene una magnitud o longitud o módulo de 20 metros. Pero aparte, ¿no? ¿Verdad? Tiene un ángulo. ¿Cómo se leería ese ángulo? Ese ángulo sería 60 grados al noroeste, ¿sí? No olvidemos que si tenemos NE, significa noroeste, noreste. Si tuviéramos NO, noroeste, ¿no? ¿Verdad? Si tuviéramos SO, suroeste, ¿verdad? Suroeste. Y si tuviéramos SE, eso sería sureste, ¿no? ¿Verdad? Para recordar lo que hemos visto en anteriores. Entonces, pero ¿cómo se ubica ese vector? Porque aquí va la trampa de esta pequeña ubicación que la mayoría se confunde. Pues bueno, ese vector que estamos aquí estaría ubicado acá. De ley estuviera ubicado en el primer cuadrante. ¿Cómo lo sé? Por los puntos cardinales. Me está diciendo norte al noroeste, ¿no? ¿Verdad? ¿Y dónde coloco el ángulo? ¿Será con respecto al eje de acá o al eje de acá? Pues depende al primero quien nombre. Por ejemplo, en este caso es 60 grados. Y al primero que nombra es 60 grados. Entonces, el ángulo que está poniendo ahí iría con respecto al norte. ¿Sí? Si me hubieran dado por algún motivo, qué sé yo, me hubieran dado al revés, qué sé yo, 60 grados norte, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sería? Otra vez, ahí en cambio voy a copiar y pegar la imagen, ¿no? ¿Verdad? Pero el ángulo ya no sería en dirección a quién, en dirección al norte, sino que el ángulo estaría reflejado en el eje de las X, que en este caso sería el eje E. Entonces, eso se ubica. Entonces, anótalo ahí, estate pendiente de eso, que siempre cada vez que te pongan ese tipo de coordenadas, siempre significa 60 grados en dirección noreste. Y el ángulo se va a ubicar entre el vector y el primer punto cardinal que te mencione, que en este caso es el norte. Y en el caso de abajo, en el caso es el este. ¿Cómo, de qué otra manera se puede interpretar esta situación? Porque no necesariamente puede decirte, ¿sabes qué? Al noroeste. También esto se puede leer de la siguiente manera. Presten mucha atención. Porque no simplemente se va a poner, puedo ponerlo así. ¿Qué otra manera pude haber dado cuenta de esta nomenclatura? Esta nomenclatura que tenemos aquí con el primer ejemplo pudo haber sido, por ejemplo, esto también se puede traducir como al este del norte. Puedo poner 60 grados al este del norte. Ojo, esta nomenclatura específicamente, la de aquí, la cual estoy encerrando, la de aquí y con la de abajo son iguales. Son iguales. O sea, pongamos un ejemplo. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero 30 grados al este, por ejemplo,
Por ejemplo, qué sé yo, al sur del este. Al sur del este. ¿Ok? Al sur del este. Entonces, yo armo, ¿qué entrada? ¿Qué cosa? Mi plano. Ahí está. Entonces, ahí quedaría cuánto. Entonces, primero, ¿en qué cuadrante está? Por lógica, el cuadrante sería en el cuarto cuadrante, porque aquí está el sur y acá está el este. Pero ¿en dónde quedaría el ángulo? En este caso, tengo que fijarme, son 30 grados y tendría que ubicarme en el último. Le pertenece al último, porque mira cómo dice, al sur del este. O sea, quiere decir que parte del este. Entonces, el ángulo iría acá, que sería 30 grados. ¿Sí? Así se leería. Y si, por ejemplo, me lo pusieran de la coordenada de acá, por ejemplo, ¿cómo podría representarlo? Podría representarlo así, 30 grados sur. En este 30 grados sur, así. Quiero recalcar que es prácticamente lo mismo, para que no haya ningún tipo de confusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra dirección pude haberle dado esto? Entonces, pude haber dicho, ¿sabes qué? 30 grados al sureste. ¿Sí? ¿Estamos? Eso tienen que tener en cuenta, muy en cuenta con los vectores con puntos cardinales. Eso es muy, pero muy importante. ¿Sí? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio una vez explicado la, la teoría pertinente, pues, ¿no? Ahora dice que el vector A tiene 13 unidades con 23 grados. Eso está en forma polar, ¿no? ¿Verdad? Y el vector B tiene 18 unidades, pero ahí le dice 40 grados al oeste del sur, o sur 40 grados oeste, ¿verdad? A más 2 veces B es igual a, y me dan coordenadas tanto polares como rectangulares. Entonces vamos a ver qué tal. Primero que nada vamos a ubicar esos vectores, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Primero que nada ubiquemos esos vectores. Entonces aquí tenemos nuestro eje, ¿no? ¿Verdad? Primero colocamos el vector A. Cabe recalcar que las coordenadas del vector A, ¿cuáles son? Pero solo sé que me dice que son 13 unidades y 23 grados. Entonces, como prácticamente te está diciendo que el vector A tiene 13 unidades y 23 grados y no te indica en qué cuadrante, entonces es correcto asumir que ese vector A en qué cuadrante está, en el primer cuadrante. Si me hubiera un ángulo superior a 90 y 180, y entre 90 y 180, no olvidemos, por ejemplo, no olviden que aquí hay 90 grados, 0 grados, 180 grados y 270 grados, ¿no es verdad? ¿Cómo sé que el ángulo A está en el primer cuadrante? Porque como dice 23 grados, entonces el 23 grados entra entre 0 y 90. Si por ejemplo me dijeran 95, ya no estaría en el primer cuadrante, sino estaría en el segundo cuadrante. Y si me dijeran 192, estaría en el tercer cuadrante. Y si me dijeran 300, no olvidemos que aparte de 0 grados, también es 360 grados acá. Entonces, si me dijeran 300, ya sabría que está en el cuarto cuadrante, pues, ¿no? Eso como un pequeño repaso, ¿no? De los ángulos. Ok, habiendo dicho eso, ese ángulo es con respecto al eje horizontal, 23 grados. Y ya sé que este es el vector A. Listo, ahora coloquemos el vector B. El vector B, ¿dónde estaría ubicado? A ver, veamos las coordenadas de B. B me dice que son 18 unidades, pero me dice sur 40 grados oeste. Ok, ¿dónde estaría ese sur? Oeste. No olvidemos que este es norte, sur, este y oeste. Entonces, si me dice suroeste, obligado ya sé que el vector va a estar por aquí. Ahora, ¿dónde tendría que colocar el ángulo? ¿En el primer cuadrante, en el eje horizontal o en el eje vertical? ¿Con quién? ¿Con qué eje? Verifico la nomenclatura, 40 grados, sur. Entonces va directamente en el sur. Ya está. Entonces, así de sencillo y de fácil está ubicado los vectores. Listo. Como tal, tengo que resolver el ejercicio. Ahora, primer paso para esto que habría que hacer, descomponer. ¿Sí o no? A ver, vamos descomponiendo.
Entonces, ¿cómo quedaría el vector AX? AX quedaría aquí, ¿verdad? Y acá quedaría AY. ¿Sí? Aquí quedaría el vector AY. Y ya sabríamos que aquí quedaría el vector, bueno, la componente del vector B en X y la componente del vector en BY. ¿La verdad? Ahí está. Listo. Habiendo dicho eso, procedamos a descomponer. Entonces, en este caso, AX, ¿cuánto sería? Está con el ángulo respecto al eje horizontal. Pero como ya sabemos la diferencia, entonces aquí sería ¿cuánto? 13 por el coseno de 23 grados. ¿Sí o no? Y AY quedaría igual a 13 por el seno de 23 grados. ¿Sí? Así quedaría. Entonces, aquí nos daría 13 coseno de 23, 11,97. Y 13 por el seno de 23 nos daría 5,08, ¿no es verdad? Ahí estamos. Eso es AX. Ahora BY. BX, perdón. BX sería ¿cuánto? Miren que no está con el eje. Entonces aquí sería ¿cuánto? B sabemos que vale 18 y sería 18 por el seno de 40 grados, ¿sí o no? Y BY sería 18 por el coseno de 40 grados. No olviden que la primera clase había explicado que cuando el ángulo está entre el vector y el eje, a ese eje le corresponde el coseno. Vimos la demostración por el triángulo rectángulo. Como aquí BX, o sea, dense cuenta que acá X puse el coseno, porque aquí está X con respecto al ángulo y el vector, pero acá está con respecto a la horizontal, entonces invierte. Pero si a ti se te dificulta, entonces prácticamente aquí tendrías que haber dicho que hubiera sido 50 grados. Y prácticamente vendría a ser lo mismo. O sea, si en vez de poner 18 seno de 40, pudo haber puesto 18, pero en cambio por el coseno de 50. Indiferentemente como lo hayas hecho, igual va a dar lo mismo. Pero ya depende de ti, ¿no? Con la práctica. Entonces, 18 seno de 40 grados, el 18 por el seno de 40, ¿no es verdad? Da un total de 11,57, ¿no es verdad? Y el 18 coseno de 40, ¿no es verdad? Da un valor de 13,79. Pero, hey, de aquí hacemos un alto. ¿Por qué debemos hacer un alto? Recuerden que los cosenos y senos de ángulos entre 0 a 90 grados siempre va a salir tanto su coseno y su seno positivo, pero dense en cuenta la ubicación de los vectores. Entonces ahora quiero que recuerden eso siempre. Nota personal, tomar en cuenta signos. Tomar en cuenta los signos, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces, al tomar en cuenta los signos, ¿qué debemos hacer? Presten mucha atención. Si tomo en cuenta los signos, verifico a Y y a X, el vector A está en el primer cuadrante, está positivo y positivo, acá negativo y negativo. Si se dan cuenta que BX y BY deben ser negativos, pero ¿por qué me salen positivos? Insisto, los senos y cosenos, o mejor dicho, todas las funciones trigonométricas que pertenezcan al primer cuadrante saldrán positivas, nunca saldrán negativas, pero insisto, aquí deberíamos cambiarle el signo. No es que tú hayas hecho mal, no, al contrario, tienes que, ¿qué cosa? Verificar los signos por la ubicación de sus cuadrantes. Entonces, listo, una vez que hayamos tomado en cuenta los signos, ahora ¿qué hago? Procedo a realizar la operación. Me está diciendo que el vector resultante debe ser de la operación del vector A más 2 veces el vector B. Entonces, recuerda que esto lo podemos dividir en componentes. Rx va a ser igual a X más 2 veces Bx. Y Ry va a ser igual a Y más 2 veces BY. ¿Sí o no? Ok, habiendo dicho eso, Rx vendría a ser igual
AX, reemplazo el valor 11,97 más 2 por BX, que sería menos 11,57, ¿verdad? Como pueden ver. Y RY sería igual a AY, que sería igual a 5,08 más 2 veces BY, que sería menos 13,79. Si no verificas los signos, tendrás un pequeño error. Entonces, aquí, ¿cuánto daría este resultado de RX? Entonces, sería 11,97 menos 2 por 11,57, ¿no? Y esto me daría un total de menos 11,17, ¿no? ¿Verdad? Y RY me daría ¿cuánto? 5,08 menos 2 veces 13,79, ¿no? Entonces eso me daría un total de ¿cuánto? De menos 22,5, ¿no? ¿Verdad? Y ese sería ¿qué cosa? El resultado, ¿no? Entonces, para que todo el mundo esté totalmente pendiente. Ahora, entonces ya sabría que mi vector resultante final, vector resultante, tiene como coordenadas menos 11,17 en X, punto o coma en este caso, menos 22,5 en Y. Ese sería el vector resultante. Pero por las coordenadas que me doy cuenta que me está dando negativo en ambos, me estoy dando cuenta que ese vector pertenecería al tercer cuadrante, está negativo, justo en el cuadrante donde está B. Pero si observamos y hacemos zoom entre las opciones, nos daremos cuenta que no está démonos cuenta en la segunda opción, no está, porque ahí no me dan las coordenadas. En la tercera opción tampoco está. Y la cuarta opción tampoco está. Entonces, pero si tengo esta primera y la última opción, porque el hecho de que no está no significa que no esté la respuesta. Pero veamos qué más. ¿Qué nos damos cuenta en la primera opción y en la última opción? Ambas tienen el módulo, o sea, la magnitud y el ángulo. Así que vamos a sacarle el módulo de esto. ¿Cómo sacaríamos el módulo de un vector? Pues sencillo, simplemente como ya tengo las coordenadas tanto en X como en Y, aplicamos un Pitágoras. E insisto, si las coordenadas son negativas o positivas, no importa, lo dejas con positivo igual. 11,17 al cuadrado más 22,5 al cuadrado. Recuerda, para sacar el módulo de un vector siempre va a ser una suma dentro, siempre. Y si te preguntas por qué no pongo negativo, porque todo número negativo elevado a un exponente par siempre será positivo. Entonces 11,17 al cuadrado más 22,5 al cuadrado me va a dar un total de 25,12. ¿Sí? 25,12. ¿Qué cosa? Unidades. Hasta ahorita hemos acertado en la primera y última opción. Ambas tienen 25,1, 25,1. Estamos bien. Ahora veamos el ángulo. Ok, usemos el ángulo. Entonces vamos a tener un ángulo, como dije, está en el tercer cuadrante. El ángulo, ¿cómo lo calculamos? Tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido para la componente en X. Y todo con positivo, no olvides la primera clase, igual tienen el video. 11,17. Entonces teta va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿De qué? De 22,5 dividido para 11,17. Y eso me da un ángulo de ¿cuánto? De 63,59. Bueno, sí, 63. Bueno, 63,6 redondeando. 6 grados. Ahora veamos. Cuidado, alguien va a escogerme la primera opción, que es menos 63,6. No, no es lo correcto. Pero lo correcto sería la segunda opción. ¿Pero por qué sé que es la segunda opción? Veamos. Para estar seguro entre las opciones, graficaré el vector. Mira que el vector es este, ¿de verdad? Este es el vector, ¿sí o no? Está con sus coordenadas,
canten rectangulares, tengo su módulo y tengo su dirección. Entonces, si yo hago el plano cartesiano y ubico ese vector resultante me quedaría aquí, en el tercer cuadrante. Y el ángulo, recuerden por la teoría que expliqué anteriormente, el ángulo quedaría aquí, 63.6 grados. Recuerden que cuando sería negativo, negativo sería si midiera desde aquí para acá, es decir, a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, ¿sí o no? En sentido horario los ángulos son positivos, ¿ok? Pero recuerde que no había varias formas de expresar el ángulo. ¿Cuál era la otra opción? Que mida desde el eje positivo de las X y del giro hasta dónde, hasta acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Habíamos hecho eso. Yo ya sé que en este cuadrante hay 90 grados, aquí hay 90 grados y acá hay 63.6. ¿Cuánto sería entonces el ángulo medido desde ahí? 90 más 90 más los 63.6. ¿Cuánto quedaría esto? Quedaría 180 más 63.6, ¿no? ¿Verdad? Y te daría un ángulo de ¿cuánto? 246, 43.6 grados. Pero ese ángulo es medido ¿desde dónde? Desde el eje X positivo. ¿Sí? Para que tengas en cuenta, ¿sí o no? Igual, otra manera de haber dado cuenta que también era 243, obsérvalo tú mismo. Recuerda que aquí habría 0 grados, ¿sí o no? Aquí habría 90 y acá hay 180. Si ya hasta aquí hay 180, le sumo los 63.6, igual me daría los 246. 3.6 grados. Entonces, como pueden ver, la opción correcta para esta pregunta sería ¿qué cosa? El último literal. ¿Sí? Como pueden ver. No es un ejercicio largo, solamente es la explicación y mis números grandes, pero esa sería la solución a este problema. Dice, determina el valor de alfa si se conoce que el vector resultante se encuentra sobre el eje X positivo. A ver. Ok. Me dice que el vector de F1 vale 30, el F2 15 raíz de 3 y el F3 15 raíz de 2. Ok. Primero que nada, establezcamos lo que nos está pidiendo. Me está solicitando que calcule el ángulo alfa, este ángulo de aquí, el de F1. Ok, perfecto. Pero también me da otro dato importante, que el vector resultante se encuentra sobre el eje X positivo. Es decir, así como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no es verdad? Que se acuerda que yo puse aquí el vector y como el problema me dice que el vector se encuentra sobre el eje X positivo, es decir, que se encuentra así. Así se encuentra el vector resultante. ¿Eso qué me quiere decir inmediatamente? Que tiene una coordenada en X, pero su coordenada en Y automáticamente ¿cuánto es? Es 0. Eso es lo que me quiere decir eso. Y vayan anotando como una nota principal. Entonces, si me está diciendo que el vector resultante se encuentra sobre el eje X positivo, es porque está acostado sobre el eje X positivo. Y de ley tiene una coordenada en X que no sabemos, pero lo bacán de esto es que no tiene coordenada en Y. Por lo tanto, su coordenada en Y es 0. Si me hubieran dicho, ¿sabes qué? El vector resultante, ¿no es verdad? Me hubiera dado sobre el eje Y negativo, caso hipotético, entonces ya sabría que aquí sería una coordenada en X de ¿cuánto? En cambio, una coordenada en X de 0, pero habría una coordenada en Y que sería negativa, obligado. Entonces, si me hubieran dicho una coordenada en el eje Y positivo, entonces esa coordenada sería tanto 0 en X, pero Y positivo. Y si me hubieran dicho sobre el eje X negativo, sería una coordenada en R, pero sería menos X y 0 en Y. Entonces, traten de tomar esos apuntes si en caso te llega a decir que el vector resultante está sobre el eje X positivo, sobre el eje Y negativo o viceversa, ¿no es verdad? Entonces, esa es la clave para resolver el problema. Ok, ahora, como tal, recuerde que aquí no te dan la operación, ¿verdad? ¿Sí o no?
Aquí no te dan la operación, la verdad, no te la dan. Ok, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta qué cosa, que lo que mencioné, que la operación vectorial es muy importante para tener, o sea, es la ecuación de lo que tú vas a hacer. Y recuerda que aquí la palabra clave es resultante. Cada vez que escuches la palabra resultante, eso inmediatamente significa una suma de vectores. Entonces, por este lado, voy a borrar esta partecita, esta clave de aquí, ¿no, verdad? Para que tengan en mente, pero podemos dejarla. Ok, entonces eso significa que el vector resultante va a ser la suma del vector F1 más la suma del vector F2 más la suma del vector F3. Entonces, vamos descomponiendo, ¿sí? Entonces, primero que nada, el vector F2 prácticamente me está diciendo su coordenada, pero bueno, vamos a verlo, pues, ¿no? Ok. Vamos a colocar vamos a encontrar F1. Coordenadas de F1. A ver, vamos viendo. F1 tendría coordenadas aquí. F1X. ¿Sí o no? Y aquí habría F1Y. ¿Sí o no? Ok. Esas serían las coordenadas de F1. Entonces, F1X lo voy a poner de color azul. F1X, ¿qué sería? 30 por el coseno de alfa. ¿Sí? Lo dejo ahí porque no tengo nada que hacer. F1Y sería en cambio 30 por el seno de alfa. Está, murió. Ahora F2. F2. F2 está muy sencillo. Dense cuenta que F2 prácticamente su coordenada, como pueden ver R, si ven como tengo aquí este color amarillo, sería directamente el módulo. En este caso sería menos 15 raíz de 3,0. Y se preguntarán, ¿por qué el F2 toma inmediatamente la coordenada en X, el módulo del vector? Pues fácil. Si yo saco el módulo del vector F2 con la coordenada que encontré aquí abajo, sería, a ver, menos 15 raíz de 3 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto equivaldría a 15 raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿no es verdad? Cuadrado, cuadrado se va y te quedaría 15 raíz de 3. ¿Sí ven? Entonces prácticamente ese es el módulo. Por eso es que cuando un vector está acostado, si por ejemplo a ti te dijeran, mira aquí, un ejemplo, si te dijeran, este vector resultante tiene módulo de 5, ¿sí? Módulo de 5. Entonces ya sé su coordenada, pues sería 5,0. Esa es la ventaja de tener vectores acostados o vectores parados que están dibujados sobre los ejes. El módulo directamente te da el valor de la coordenada y no tendrías que necesariamente, ¿qué cosa? Que descomponer, para dejar eso bien en claro. Entonces, pilas con eso. Entonces, aquí ya sé que F2, pero ese F2 que acabo de encontrar, esas son las coordenadas. Entonces, pero no olvidemos que tengo que especificar. F2X sería menos 15 raíz de 3 y F2Y sería igual a 0. Ahora F3, ¿dónde estaría ubicado el famoso F3? Aquí estaría el F3X, ¿sí o no? F3X estaría por acá. Y acá estaría ubicado el F3Y. ¿Ok? Entonces ahí lo voy a hacer de otro color. Entonces aquí quedaría F3X. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 15 raíz de 2 por el coseno de 45 grados. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, 15 raíz de 2 por, a ver, 15 raíz de 2, ¿sí o no? Por el coseno de 45 grados, daría en total 15, pues, ¿no? Y bueno, prácticamente F3Y daría lo mismo. 15 raíz de 2 por el seno de 45 grados. Caso curioso, recuerden que el coseno y seno de 45 grados son lo mismo. Igual si usan la calculadora te daría 15. Pero, hey,
verifico signo. Recuerda que no sería 15 y 15 positivo. Mira, te quedaría, ¿qué cosa? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque verifico signo. ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿dónde debería yo trabajar? Esto es muy importante. Cuando te dan así, no tienes que trabajar en todos los ejes, solo tendrías que trabajar en un eje. Porque mira aquí, el problema te menciona que el vector resultante tiene sobre el eje X positivo. Y recuerda la clave aquí. Esta era la clave. Que no tiene una coordenada en X, la cual tú no conoces, pero yo ya sé la de Y, que va a darme 0. Es decir, que no tendría que descomponer la operación vectorial ¿en qué eje? En el eje X. ¿Pero por qué? Porque tendría F1X, F2X más F3X. Pero hay un problema, verifica las X. En F1 no la tienes descompuesta. En F2 sí la tienes. Y F3 la tienes. Pero Rx también es una incógnita para ti. Entonces vas a trabajar por gusto por ahí. No te vas a ir por X. ¿Por dónde crees que me voy a ir? Me voy a ir por Y. Porque yo ya sé que la resultante, la componente en Y va a darme 0. Entonces, RY va a darme igual a F1Y más F2Y más F3Y. ¿Y qué hago? Reemplazo. Ya sé que RY debe salirme 0 obligado por las condiciones del problema. Acá sería 30 por el seno de alfa más F2Y, que sería 0. ¿Sí ves? Mira, más F3Y quedaría ¿cuánto? Menos 15. Paso al otro lado y tendría 30 seno de alfa igual a ¿qué? Igual a 15. Seno de alfa es igual a 15 dividido para 30. Entonces alfa sería igual a seno a la menos 1 de 15 dividido para 30, que sería igual a un medio. Y si no me equivoco, seno de menos un medio tiene que darnos un ángulo de 30 grados. Y ya está, muchachos. Eso es todo. Ese es el valor de alfa. Quiero recalcar que el ejercicio, si te ponen un ejercicio aquí y te piden calcular el ángulo de alfa, por lo general te van a dar condiciones en que las componentes va a darte una componente nula, como en este caso la componente en el eje Y da 100. ¿Sí?